Hoy, los alumnos Priscila Muro Rodríguez, Casandra Cifuentes del Río, Ana Laura Hernández Márquez, José Elía Hernández Mona, Javier Ramos Carmona, Bonifacio Alberto Avilés Martínez y Gustavo Adolfo Cruz Tanaka, de la Escuela Normal Experimental Profesor José Federico Borjón de los Santos, presentarán un documental sobre el desarrollo socioemocional en la infancia desde la perspectiva de la neurociencia, la psicología y la educación. El desarrollo socioemocional en la infancia desde la perspectiva de la psicología. Desarrollo socioemocional. Hoy podemos definirlo de la siguiente manera. El desarrollo socioemocional de un niño comprende las formas de interacción social de un niño con otros niños y con adultos, así como la formación y expresión de los sentimientos. Es por eso que los sentimientos juegan un papel esencial en el desarrollo de la personalidad del niño. Psicología positiva. Cuando la educación emocional llevaba unos pocos años en su inicial andadura, surge la psicología positiva que contribuye a reforzar sus objetivos hacia las emociones positivas y el bienestar. Se pueden rastrear antecedentes de la psicología positiva en algunos estudios preliminares sobre aspectos positivos de las personas a partir de los años 70. Por ejemplo, Lazarus, en 1966, investigó las estrategias de afrontamiento frente al estrés. Eisen y Levin, en 1972, realizaron el primer estudio sobre el sentirse bien, feeling good, y lo relacionaron con la disposición para ayudar a otras personas. El tema del bienestar emocional y la felicidad, aspectos básicos de la psicología positiva, se han convertido en los primeros años del siglo XXI en un tema de interés social prioritario, a juzgar por la abundancia de publicaciones sobre el tema. Es decir, la psicología positiva, de alguna manera, llegó para conceptualizar palabras, características, conductas, etc., como apoyo y mejoramiento de la misma educación. Características de la psicología positiva. La psicología positiva se propone el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y previenen la incidencia de psicopatologías. Esto significa mejorar la calidad de vida y el bienestar subjetivo, prevenir la aparición de trastornos mentales y psicopatologías, desarrollar competencias emocionales que preparen para la vida, etc. Los temas fundamentales de la psicología positiva son las emociones positivas, el bienestar emocional, la felicidad y el fluir. La psicología positiva pone un énfasis especial en los aspectos positivos del funcionamiento humano. Desde la psicología positiva se pretende avanzar en el conocimiento sobre cómo mejorar el bienestar y potenciar la felicidad. Los pensamientos positivos hacia nosotros mismos elevan la energía y armonizan nuestro ser global. Es decir, las características fundamentales de esta psicología positiva fue evitar aspectos, características o habilidades negativas de las personas, que es algo que no se ve en el desarrollo socioemocional, sino lo contrario. Y es eso lo que quiere destacar la psicología positiva, aspectos, características y habilidades que tienen mucha relación con el desarrollo emocional o socioemocional y propician la aparición de este mismo en las personas, especialmente en los niños. La psicología positiva y el desarrollo del bienestar. La psicología positiva surgió para potenciar las investigaciones sobre las emociones positivas y el bienestar, con la finalidad de llegar a aplicaciones prácticas y contribuir al desarrollo del bienestar personal y social. Lo importante es que el bienestar personal y social se puede aprender y aumentar. Elementos importantes para contribuir a crear comunidades felices son
la educación, las organizaciones, la política y los profesionales de la salud. Interesa resaltar particularmente el mundo de la educación, donde se puede hacer una labor extraordinaria desde los primeros niveles educativos que se deberían continuar a lo largo de toda la vida, ya que el desarrollo del bienestar se debe entender como un proceso que se aprende a lo largo de la vida. Hay evidencias de los efectos positivos sobre la dinámica de clase, las relaciones entre el profesorado y el alumnado y sobre el rendimiento académico. Las emociones positivas y el bienestar se pueden aumentar y desarrollar con una gran variedad de actividades y ejercicios. Por ejemplo, manifestar gratitud, aumentar la conciencia del saborear, savoring, construir optimismo, neutralizar las creencias limitadoras, etc. Es decir, la psicología positiva y el desarrollo del bienestar, primeramente, así como el aprendizaje, la infancia y el conocimiento de los niños, debemos implementarlo a base de acciones, habilidades y actitudes positivas, pues es ahí donde más actitudes, más habilidades y más conductas, etc., podemos reforzar de manera positiva, siempre y con la finalidad de generar en ellos un desarrollo socioemocional para toda la vida. Ok, voy a comentar sobre las emociones positivas. Las emociones positivas son las que se experimentan cuando se logran objetivos. Sobre todo cuando se logran antes de lo esperado o si los logros son mejores de lo previsto. Es decir, si hay indicadores o se está por un buen camino, esto quiere decir que se están cumpliendo los objetivos fundamentales de la evolución, que son crecer, desarrollarse, procesar, evolucionar. En sí, son para la educación, la consideración de las emociones positivas pueden incrementarse si se crean las condiciones apropiadas, mejorando los vínculos sociales. Entre ellas pueden ser los familiares, amigos, pareja, y en contexto lo laboral favorable. Cabe mencionar que tiene relación sobre teorías de las emociones. Las teorías son, entre muchos autores, nos han estudiado la estructura de las emociones, cómo se organizan y cómo se pueden clasificar. El autor Vizquerra nos menciona que hemos expuesto los modelos teóricos más representativos de la calificación de emociones. Por ejemplo, en un lugar al que remitimos por aclaraciones, sobre todo que aquí se exponen centrado exclusivamente a las emociones positivas. Por lo que respecta a la estructura de las emociones, se pueden identificar de dos primeras grandes categorías. Entre ellas son emociones discretas y teorías dimensionales. Una de las primeras se basa en el evolucionalismo de Darwin, mientras que la segunda se origina en la tradición de William James. Efectos de las emociones positivas. Hay más emociones negativas que positivas. Esto puede ser debido a que hay más diferentes tipos de amenazas para evitar que oportunidades a las que puedan aproximarse. Mientras que las emociones que se experimentan en el contexto escolar sean eminentemente negativas, el alumnado, incluso las familias, tenderá a la evitación. Si se quiere una aproximación con motivación intrínseca al contexto escolar, no queda de otra alternativa que buscar estrategias eficaces para generar emociones positivas que activen la respuesta. De aproximación. Las primeras se refieren a objetivos a lograr, las segundas a peligros que evitar y por lo tanto predisponen al alejarse de situaciones no deseadas. Además, también hay desventajas de la psicología para y el desarrollo socioemocional. Una de ellas es un proceso vago e informal de enseñanza y aprendizaje, de forma que si no existe un conocimiento de la psicología, no se considera el comportamiento al alumno, por lo tanto no se habrá cómo propiciar de aprendizaje el análisis de la observación y en él. También un ambiente bipolar en el aula, de forma que existirá un desarrollo, un aprendizaje, un conocimiento positivo y también no lo que es bueno, ya que todo lo anterior debe estar siempre presentado en el alumno, en su entorno, etc.
y pérdida de relación social entre el alumno, de manera que el alumno no sabrá cómo relacionarse con los alumnos en su entorno, con el mundo social. Ventajas de la psicología para y en el desarrollo socioemocional. Mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que podemos propiciar mejores estrategias, técnicas y formas de enseñanza, así como en el aprendizaje. Apoyo a la promoción de estudiantes saludables, de manera que, mediante la observación, análisis e implementación de nuestras acciones, podemos propiciar mejor el desarrollo socioemocional. Creación de un clima escolar y positivo, de manera que podemos propiciar un mejor ambiente escolar y social entre alumnos dentro del aula. Fortalecimiento de la relación entre la familia y el colegio, de forma que el entorno, así como los agentes sociales que giran alrededor del alumno, propiciará un mejor aprendizaje, tanto escolar, social, así como personal. Mejora los procesos de evaluación y de incorporación de cambios. Los alumnos tienden a tener una mejor adaptación de cambios, así como evaluaciones. Desarrollo socioemocional en la infancia desde la perspectiva de la neurociencia. La neurociencia se está trasladando a las aulas siendo así una herramienta básica para conocer y entender cómo funciona el aprendizaje mediante el estudio del cerebro. Gracias a su estudio, el profesorado puede saber qué estrategias son las más adecuadas para que los alumnos y alumnas adquieran cierto aprendizaje de forma duradera. A lo largo de este artículo conoceremos el término neurociencia aplicado a la actuación pedagógica, es decir, neuroeducación. La neuroeducación tiene como objetivo el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, combinando la pedagogía y los hallazgos en la neurobiología y las ciencias cognitivas. Se trata así de la suma de esfuerzos entre científicos y educadores, haciendo hincapié en la importancia de las modificaciones que se producen en el cerebro a edad temprana para el desarrollo de capacidades de aprendizaje y conducta que luego nos caractericen como adultos. La neuroeducación tiene muchas ventajas, pero no es perfecta. Por eso, es posible hallar desventajas en la aplicación y la difusión de esta disciplina. A pesar de que muchos especialistas están a favor de la implementación en esta disciplina, existen otros que no la consideran relevante. Lo cierto es que el cerebro posee un funcionamiento bastante complejo que pretende comprenderse con la neuroeducación. Esto podría traer beneficios a nivel personal, escolar y laboral. Sin embargo, es posible que los inconvenientes con la neuroeducación intervengan de forma directa en la vida de la persona. Por esa razón, cada individuo debe analizar con detenimiento las ventajas de la neuroeducación, y claro está, en ese análisis no se pueden pasar por alto las desventajas de la misma. A continuación, se mencionan las ventajas. Número 1. La neuroeducación podría facilitar enormemente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Número 2. El incremento de la atención en los niños es posible con la ayuda de las técnicas creativas propuestas por la neuropedagogía. Número 3. La comprensión del funcionamiento que tiene el cerebro puede minimizar o mitigar los traumas. Número 4. El grado de prevención que proporciona la neuroeducación contra enfermedades como el autismo o el Alzheimer es de provecho. Número 5. La neuroeducación toma en cuenta y aprovecha las diferencias entre el cerebro de cada ser humano. Y como se puede observar, son grandes las ventajas, pero como todo, no es perfecto. Por ello a continuación daremos mención a las desventajas. Número 1. La neuroeducación aplicada de forma incorrecta podría reducir la motivación de las personas. Número 2. El recuerdo de decepciones o traumas que fueron reprimidos por el subconsciente pueden aparecer. Y por último, los resultados que ha otorgado la neuroeducación no son del todo concluyentes o certeros. Ahora hablaremos de la importancia de la neurociencia en base a afirmaciones de autores importantes. Según Kolb, Tversky y Gibb, la plasticidad cerebral puede definirse como la habilidad que tiene el sistema nervioso para generar cambios y adaptarse tanto estructuralmente como en su funcionamiento en el transcurso de su vida, como respuesta a la variedad del entorno. Es por ello que los primeros años de vida son fundamentales para consolidar tanto las bases biológicas como la cultural requerida para el adecuado desarrollo de los infantes. Los estudios de Diamond revelaron que en la primera infancia la red neuronal se conforma de manera extraordinaria y que el entorno y todo lo que proviene de él
juegan un papel crucial en el desarrollo del cerebro y en la construcción de los aprendizajes. Indudablemente, los estudios acerca del desarrollo del cerebro han demostrado que es justamente en la primera infancia donde se sientan las bases para las funciones cerebrales superiores, como la memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje, la percepción espacial y visual, la discriminación auditiva, entre otras. Ahora hablaremos sobre el desarrollo socioemocional en la infancia desde la perspectiva de la educación. Educación emocional en la primera infancia. Se concibe la educación emocional o socioemocional desde la educación inicial como un proceso educativo permanente y continuo que apunta a desarrollar las competencias emocionales, teniendo como objetivo capacitar a las niñas y los niños para la vida. La primera infancia se caracteriza por la rapidez de cambios que ocurren en el desarrollo de las niñas y los niños, desde la gestación hasta los 7 años. Bedregal y Pardo 2004, Jaramillo 2007. En este periodo se distingue como mínimo dos grandes dimensiones, social y emocional, en la educación de las niñas y los niños. La educación emocional tiene como finalidad aumentar el bienestar individual y social, contribuyendo al desarrollo integral de las niñas y los niños. Vizquerra 2003, Fernández Berrocal y Ruiz Aranda 2008. La enseñanza de las habilidades emocionales y sociales en el ámbito educativo no depende tanto de la instrucción verbal, sino de la práctica, el entrenamiento y su perfeccionamiento. La importancia de la educación socioemocional. La educación socioemocional es fundamental en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. Les ayuda a conocerse mejor, pero también a entender a los demás y a su propio entorno. Es un complemento necesario a las capacidades cognitivas. Influencian en el sentido de que facilitan la atención y permiten pensamientos creativos necesarios para perfeccionar la lógica y la racionalidad. El hecho de que nuestro país se preocupe por que los niños y jóvenes integren conceptos y valores que les permitan comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás y tomar decisiones responsables, le suma a México muchos puntos respecto a su educación y formación académica. Desarrollo de niñas y niños de 5 años. Durante los primeros años de vida, el lenguaje y el pensamiento cobran importancia relevante en el desarrollo integral de las niñas y niños. Gildemeister y Sánchez, 2013. En la medida que el lenguaje permite el intercambio y la comunicación entre las personas. Piaget, 1961-1977. Estimula la creación de conexiones neuronales. Bedregal y Pardo, 2004. Es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Vygotsky en 1984, Gildemeister y Sánchez 2013 plantea desde una perspectiva sociocultural que el lenguaje es autorregulador de las emociones, posibilitando en las niñas y los niños el conocimiento de sí mismos y de los demás. La expresión de las emociones es fundamental para que las niñas y los niños formen parte del contexto social en el cual se desarrollan. A los 5 años, las niñas y niños ya son capaces de expresar emociones secundarias, como la vergüenza y la culpa, las cuales subyacen de las consideraciones del grupo de pares. Por lo cual, la expresión de las emociones básicas y secundarias es utilizada para las niñas y niños como una vía de incorporación a los procesos grupales. Ventajas y desventajas. Las emociones cuentan, pero ¿cuánto cuentan? En los modelos educativos tradicionales, basados en buena medida en el autoritarismo de los padres, el objetivo que se perseguía es que los niños interiorizaran por repetición patrones de comportamiento de los adultos. Convencer más que vencer. ¿Y cuánto no hemos convencido? Uno de los paradigmas de la educación emocional radica en conseguir que sea la motivación la que propicie la actividad de los niños. Diálogo frente a imposición. ¿Y el establecimiento de límites? Para educar en las emociones es importante tratar de convencer a nuestros hijos para que actúen en función de criterios racionales que ellos mismos han hecho propios, han aceptado como suyos. El derecho a sentir.
Y si caemos en el victimismo, cualquier realidad de la vida provoca en nosotros un sentimiento positivo o negativo. En la educación tradicional no se permitía que esos sentimientos florecieran. Las relaciones interpersonales. Antes de adentrarnos más en el tema, hay que saber qué son las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de ellas, nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, basándonos en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, etc. Este tipo de relaciones son la base de la vida en la sociedad y se dan de distinto modo en numerosos contextos cotidianos como la familia, los amigos, el entorno laboral, clubes deportivos, matrimonio y muchas más, siempre y cuando exista entre ellos la posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. Habiendo aclarado lo que es una relación interpersonal, ahora hay que hablar sobre la importancia de una relación interpersonal. A través de ellas, el individuo tiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorece y adapta al mismo. Nos permite sentirnos completos en las más variadas situaciones y obtener una gratificación social que nos aporta equilibrio y felicidad. Necesitamos hacer nuevos amigos y mantener las amistades. Necesitamos desarrollarnos en un entorno estimulante, lo que nos permite ir creciendo día a día. El manejo de relaciones interpersonales son la base de la personalidad de humana y un factor ineludible en nuestra forma de vivir. Sin más que decir, muchas gracias por la atención.